Bueno, entonces de nuevo, shalom para todos y vamos con los últimos capítulos de este libro de Daniel. Recordemos que la semana pasada terminamos con el tema de las 70 de las semanas de Daniel. Y una de las cosas que vimos digamos que pudimos concluir acerca de ese tema es que todo se cumplió en el tiempo indicado, incluyendo la muerte del Mesías, incluyendo su resurrección y el tiempo de los apóstoles. Yo por lo menos no encuentro francamente que haya una semana por allá que falte, que esté como desligada, pero vamos a entrar hoy para ver todo el tiempo final, cómo lo podemos, cómo nosotros lo podemos unir a toda esta profecía. Vamos con el capítulo 10, la visión final de Daniel. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Aquí dos cosas llaman la atención empezando el capítulo, que todavía Daniel conserva el nombre del dios babilónico, del dios Belsasar. Y lo segundo es que ya nos ponen de presente que si Daniel está en el año tercero de Ciro de Persia, quiere decir que él no regresó a Babilonia, por lo menos en el primer grupo que le salió con el edicto de Ciro. Entonces nos dice acá que la palabra era verdadera porque le fue revelada palabra, esa palabra era verdadera y el conflicto grande. Aquí encontramos algo también muy interesante cuando miramos los textos en hebreo, que ya estos capítulos son en hebreo, ya encontramos que nos igual puede significar un conflicto grande o un periodo de tiempo prolongado. Y dice que él comprendió la palabra y tuvo inteligencia de la visión. ¿Por qué hago la referencia a que esa traducción de conflicto grande pudiera también ser un periodo de tiempo prolongado? Por la naturaleza de la visión que va a tener en este momento. La naturaleza de la visión podía ser para un tiempo, digamos, futuro, pero futuro más cercano o para un futuro más lejano, como vamos a ver. Dice, en aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Ustedes ven allí que está resaltada de esas 3 semanas, ya vamos a ver. Y dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Aquí hay 3 semanas de aflicción de Daniel, 3 semanas donde él no entiende qué es lo que está sucediendo, pero él siente una aflicción en su alma y él entra en ayuno y entra digamos, en sumisión al Eterno en esas 3 semanas. El día 24 del mes primero, dice, estaba yo a la orilla del gran río Hidekel y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, que es como una especie de cristal amarillo, y su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Con quién se está encontrando después de esas 3 semanas de aflicción? ¿Con quién se encuentra Daniel? Se está encontrando con una visión de Yeshua en su cuerpo glorioso. ¿Por qué sabemos que es Yeshua? ¿Por qué no un arcángel? Porque lo tenemos confirmada, la misma visión la tenemos confirmada en Apocalipsis 1:13 y la tenemos confirmada en Ezequiel, en el libro de Ezequiel. Bueno, ya vimos que ya vimos que no había regresado Daniel en el primer edicto. Vamos a ese Apocalipsis 1:13 para ver la misma visión que Daniel tuvo ahora desde la manera como se presentó Yeshua en su forma gloriosa delante de Juan.
Dice, y en medio de los 7 candeleros, o sea, de las 7 menorot, aún vio uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Siempre que Jesús ha aparecido, algo que lo identifica es el sonido de su voz, como estruendo de muchas aguas, además de su apariencia. Tenía en la diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, porque sabemos que la espada aguda de 2 filos es la palabra del Eterno, y él es la palabra del Eterno, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Es decir, yo soy en otras palabras, el Aleph y el Tab, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. No hay ninguna duda en que sea una aparición de Yeshua. ¿Por qué? Porque él mismo se describe, ya recordemos, el Eterno es Aleph-Tab y Yeshua es Aleph-Tab, porque Yeshua es la palabra del Eterno. Digo, al que vivo y estuve muerto, el único que vivió y resucitó para siempre es Yeshua. Y Yeshua es eterno. He aquí que vivo por los siglos de los siglos. Está confirmando que él es eterno. No puede ser un hombre. No puede ser un hombre común. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora, ¿cómo lo vio Ezequiel? Ezequiel 1:26 dice, sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Esta es la visión de Yeshua que tiene Ezequiel. Y vi apariencia de bronce refulgente, apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo, y vi que parecía como fuego y tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era al parecer el resplandor alrededor. Esa fue la visión de la gloria de Yahweh. ¿Quién es la gloria del Eterno? Yeshua mismo dijo que él había compartido la gloria desde antes de que el mundo fuese. O sea que cuando Ezequiel lo ve, Ezequiel lo describe como la gloria del Eterno, pero vimos en el versículo 26 que tenía la figura de un hombre. Parecía una figura de hombre, pero era la gloria del Eterno. Y cuando lo vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Entonces, sabemos acá, Daniel tiene ahora ese encuentro con Yeshua. También en Daniel 12:5, vamos a verlo más adelante, nos dice que habían 2 que estaban en pie, uno a cada lado del río, pero sobre las aguas del río estaba el varón vestido de lino. Y el varón vestido de lino es el que viene a darle una revelación, es decir, él sigue hablando de arcángeles, pero está hablando también de la aparición de Yeshua. Sigamos en Daniel 17. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. ¿Ustedes recuerdan dónde vuelve a pasar eso? Con Pablo. Pablo ve la visión, pero los demás solo sienten la presencia y el temor. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Así que cuando vio tuvo la visión de Yeshua, dice que quedó sin fuerza, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Lo que nos dice la palabra aquí en hebreo no es sueño, sino en un estado de inconsciencia. O sea, él perdió el conocimiento. Y después, ¿qué sucede? Dice, he aquí que una mano me tocó
e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Ahora, entonces, ¿de quién es esa mano? Porque son dos cosas, la visión y lo que va a pasar ahora con el arcángel. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Ahora le está hablando un Malak, un mensajero del Eterno. Mientras hablaba conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Elohim, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Algo que aprendemos aquí muy importante es esto: el Eterno responde a nuestra petición siempre y cuando la hagamos con la misma estructura con la que estudiamos en los capítulos pasados, la forma de orar de Daniel, de humillarse delante del Eterno, de reconocer su naturaleza, su pecado, de acercarse con ruego a pedir la sabiduría de parte del Eterno. Recordemos que él acaba de pasar 3 semanas que en angustia y en ayuno, pero él todavía no sabe por qué. Aquí viene la razón de esas 3 semanas. El ángel o el Malak, el mensajero que está allí hablándole, le dice, desde el primer día fueron oídas tus palabras y a causa de o sea, él vino como respuesta. Pero dice acá, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. No es coincidencia que el mismo tiempo que Daniel pasó en angustia, en ayuno, fuera el tiempo que este Malak se opone, presenta esta batalla con el príncipe del reino de Persia. Dice, y Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí vamos a ver un tema que ha sido muy ignorado ahora dentro de las raíces hebreas, pero lo teníamos muy presente dentro de la enseñanza cristiana, y tenemos que mirar a ver entonces cómo es que nosotros tenemos que entenderlo hoy. Que volvamos, los 21 días es el tiempo de angustia y de ayuno de Daniel. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo tengo un testimonio bastante fuerte no fue sino por un día, digamos como unas 24 horas, 26 horas, que el Eterno me tuvo como en el corazón. Era una angustia. Yo oraba, yo no sabía por qué estaba orando, algo estaba sucediendo, yo sabía que algo estaba sucediendo. Esos son eventos bien extraños para mí, pero entiendo lo que estaba pasando acá. O sea, el Eterno pone como en el corazón de uno de pronto orar por alguien. Yo sé que a muchos les ha pasado, y de todas maneras como que no entendemos, pero el Padre sabe qué es lo que está sucediendo. Aquí en este momento ya él está explicando lo que pasó durante las 3 semanas. ¿Quién era? Resumamos hasta acá. ¿Quién era el que gobernaba? Era Ciro de Persia en el año 3. ¿Por qué esto es importante? Porque el príncipe del reino de Persia, ese príncipe al que está haciendo referencia allá el libro de Daniel, tiene que ser digamos, un enemigo de Israel. Es un enemigo de Israel, es una potestad en los cielos. Allí el reinado en este momento era de Persia, y Persia, de acuerdo a esto, tiene un príncipe, pero un príncipe que no viene de parte del Eterno. Él dice que Miguel, que es el príncipe sobre Israel, y esto vamos a verlo ahora, donde nos lo confirma. Él dice que Miguel es el príncipe, es el arcángel enviado para defender a Israel. Así entonces, el príncipe sobre Israel de parte del Eterno es Miguel. Ahora, pero los príncipes de Persia y de Grecia son enemigos porque van a luchar contra Miguel y contra el otro arcángel, que en este momento el nombre sería una suposición.
Todo apunta a que fuera el arcángel Gabriel que se había presentado antes con Daniel. Fíjese, Miguel, que Miguel sin el nombre significa quién es como Elohim, y esto nos lleva a nosotros a concluir algo: los conflictos del mundo tienen una guerra en los aires. Esto donde lo habíamos visto nosotros en Efesios 6:11. Nos dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Una de las enseñanzas que más ha prosperado dentro de las raíces hebreas, contrario a las escrituras, es ahora sacar como la conclusión de que el adversario no existe, que Hasatán que es cualquier adversario, o que no existen estas huestes espirituales de maldad. O sea, se ha vuelto muy común, digamos que se llegó a una conclusión errada, de que Hasatán no es en realidad, no hay todas unas huestes organizadas en los cielos. Y les digo que esto es una falsa enseñanza porque la palabra misma no lo confirma, y aquí en el libro de Daniel no lo está confirmando. Hay un principado de Persia, hay un principado de Grecia, y se van a enfrentar al príncipe de Israel, pero en este enfrentamiento, recuerden que Persia y Grecia tienen que ver con el orden también de las bestias que habían sido mencionadas a Daniel. Por eso dice Pablo acá, cuando nos habla de las huestes espirituales, de los gobernadores de las tinieblas, de la batalla espiritual que hay en los aires, dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Yeshua, pero la verdad es la Torah, que Yeshua es la Torah viviente. Vestidos con la coraza de justicia, que es las obras correctas de acuerdo a la Torá. Calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, y la llevada del mensaje por toda la tierra. El escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim. Fíjese, todo esto, aquí pudiéramos hacer nomás en esto toda una enseñanza, que yo espero hacerla muy pronto, porque como les digo, esa falsa enseñanza de que Hasatán no existe y que eso no existe y que nada de eso tiene que ver, ha hecho que nosotros o que la mayoría de las personas descuiden el estudio de la palabra, cuando la palabra es la espada que nosotros tenemos. No se pongan el yelmo de salvación, es decir, no apunten con toda una armadura, no se vean en la necesidad de tener toda una armadura espiritual. Dice: orando en todo tiempo con oración y súplica y velando con perseverancia. El hablar de esto inmediatamente hace que venga al pensamiento de muchos: oh, eso es cristiano. No, nosotros no podemos desechar las cosas que nos fueron reveladas, porque aquí estamos viendo desde el Tanakh esta batalla. ¿Qué pasó con la batalla? Sigue diciendo el libro de Daniel: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Aquí es donde yo les digo, aquí la visión, ¿qué considera que es los postreros días de tu pueblo? Porque recordemos que Daniel todavía no ha regresado a Jerusalén. Y recuerde que le fue revelado a Daniel, lo vimos en el estudio pasado, le fue revelado el tiempo en que Yeshua, o el Mesías, que nosotros sabemos que es Yeshua, iba a morir no por sí, y las 70 semanas que iban a ser cumplidas hasta que empezara todo el tiempo de los apóstoles. Entonces dice acá: mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí que uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios.
con semejanza de hijo de hombre, de nuevo, de Yeshua. Tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó y me fortaleció. Fíjense, las dos veces que él se enfrenta a Yeshua en el texto, él queda sin fuerzas. Él en la primera pierde inclusive la conciencia, ahora queda sin fuerzas. Él lo tocó y le dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate, que son las palabras que ya tanto hemos escuchado, Hazak, Hazak. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, o habla Adonai, porque me has fortalecido, es lo que dice en hebreo. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora ya está hablando el ángel, el mensajero, el mala que le estaba hablando. Ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. O sea, él tiene que regresar. La batalla con las huestes de Persia no han terminado. Recuerde que Persia en ese momento está dominando a Israel, está en control de Israel. Y al terminar viene el príncipe de Grecia. Sabemos por las bestias que son los imperios que vienen a tomar control del pueblo de Israel. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, nuestro príncipe. Aquí vuelve y nos hace la acotación de que el arcángel Miguel es el que guarda a Israel. Yo mismo, dice en el capítulo ya 11, sigue hablando el arcángel: en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia. Apenas vamos en el tercer año de Ciro, y el Malak le está dando toda la visión. Habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. El primer retorno de los exiliados comenzó, esto es muy importante, en el primer año de Ciro, en el año 457 antes de Yeshua. Y este tiempo fue llamado también postrer tiempo en el libro de Daniel, ese primer retorno de los exiliados. Por eso cuando nosotros vemos los postreros días, tenemos que discernir si nos está hablando de un futuro, digamos, más próximo a Daniel, o de un futuro mucho más lejano que correspondería a este tiempo. En la profecía, entonces, ya vimos, de las 70 semanas que se había cumplido todo, se había anunciado hasta la destrucción del templo, cumplido por Tito y por parte del Imperio Romano. Es decir, que toda esta visión de destrucción nos va a llevar hasta el tiempo de la destrucción del templo y de la dispersión del pueblo santo. Por eso cuando estamos hablando de los tiempos finales, de lo que aquí ya nos habla como postreros días, cuando estamos hablando, nosotros tenemos que tener en cuenta como 2 periodos. Uno, desde Daniel hasta la destrucción del templo, y finalmente el exilio de toda la casa de Judá al mundo. Y el otro, la otra vez, después, sabemos hoy por la historia, después de casi 2000 años, otra vez el reverdecimiento de la higuera, donde comienza, o desde Yeshua comienza un tiempo final, pero donde nosotros podemos ver repetidas las mismas profecías que se habían dado para esta primera etapa, desde Daniel hasta la destrucción del templo. Entonces hay 2 futuros, un futuro inmediato y un futuro lejano. El verso 2 indica que después de Ciro,
vendrían 3 reyes en Persia y un cuarto que sería famoso por las riquezas. De acuerdo a la historia, aquí yo no les puedo dar sino los datos que da la historia. Esos reyes serían Cambesis, Esmerdis y Darío Istaspis y Jerjes. Y con Jerjes terminó la hegemonía persa. O sea, esto es lo que nos dice la historia. Ahí sí tenemos que confiar en los libros de historia para poder entender el cumplimiento de toda esta profecía. Dice, entonces se levantará un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que se dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. ¿De qué rey está hablando? Está hablando de Alejandro Magno, está hablando de Alejandro el Grande. Toda esta profecía ya fue cumplida. El imperio fue repartido entre los generales. Ahí dice que sería repartido no en las descendientes. Y el imperio de Alejandro fue repartido entre los generales. Lisímaco se quedó con Tracia y Asia Menor, Casandro con Macedonia, Ptolomeo con Egipto y Seleuco con Nicator se quedó en Siria. Ahora, dice que Israel va a ser influenciado por los Ptolomeos de Egipto, que sería el rey del sur, y los Seleucidas de Siria, que serían el rey del norte. ¿Cómo sabemos esto? Como les digo, por la historia. O sea, esto todo ya fue cumplido. Se hará fuerte el rey del sur, los Ptolomeos, Ptolomeo I, más uno de sus príncipes será más fuerte que él y será poderoso y su dominio será grande, que es según la historia Seleuco Nicator. Al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ellos no podrán retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído a sí mismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Estas son visiones que son en realidad difíciles de captar, pero tenemos en la historia pues ciertos datos. Ahora, recuerden que muchas veces dentro de la teología cristiana se identificaban el rey del sur y el rey del norte como reinos actuales hoy, pero nosotros sabemos que estábamos hablando es de el futuro cercano a Daniel y no el futuro lejano de hoy. Un renuevo de sus raíces, dice el verso 7, que correspondería a Ptolomeo II, se levantará sobre su rostro y vendrá con un ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará de ellos a su arbitrio y predominará. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrán apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. Recordemos que desde el principio yo he hecho énfasis varias veces en que dentro del judaísmo hay un sector bastante grande que no cree en el libro de Daniel, precisamente porque la historia confirma de una manera como tan exacta todo esto que estamos leyendo, que ellos dicen que eso pudo haber sido después inventado y que pudo haber sido escrito después de que ocurriera. Realmente nosotros sabemos que no es así. ¿Por qué? O si no, pues el tiempo del Mesías no se hubiera anunciado con la exactitud que lo vimos. Pero sí sabemos que todo esto forma parte de la historia. Dice entonces, al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. El rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá con gran ejército y muchas riquezas.
En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur y hombres turbulentos de su pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Todo esto mientras Persia pasa al control en Grecia. Pero vendrá después el rey del norte, cuando Grecia tome el poder sobre Persia, y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte. Las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni las tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. El que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá el rostro contra las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar la afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que se hará pasar por cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. ¿Por qué tengo resaltado ese dato? Porque la historia define muy claramente quién era ese cobrador de tributos, que se cumplió exactamente, que dice que en pocos días fue quebrantado. Se trata de Seleuco IV Filopator, que estuvo entre el año 187 y el año 175 antes de Yeshua. Era el cobrador de impuestos, era conocido por ser cobrador de impuestos. Era hijo de Antíoco el Grande y él ordenó saquear los templos. Todo eso lo podemos leer ¿dónde? En Segunda de Macabeos. Y fue asesinado por su primer ministro, Heliodoro. El libro de los Macabeos nos sirve en este caso para situarnos en la historia. Yo lo he leído rápido porque pues toda esta cantidad de sucesos tendríamos que entrar en cada parte de la historia, pues y de eso no se trata, esto ya se cumplió. Pero como les digo, ustedes pueden buscar en Segunda de Macabeos toda esta historia del cobrador de impuestos que nos sitúa en el tiempo que él estaba siendo revelado a Daniel. Y ahora entonces, ¿sí quién aparece? Antíoco Epífanes. Porque sabemos, dice, porque en el verso 21, le sucederá en su lugar un hombre despreciable al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riqueza repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Nosotros sabemos que es Antíoco Epífanes por todos estos detalles. Sigue diciendo en el verso 25, despertará su fuerza y su ardor contra el rey del sur. Ya vamos a ver cuáles puntos en especial de los que nos hablan los libros de los Macabeos nos hacen afirmar que sea Antíoco Epífanes. Y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Esto es toda la historia. Recordemos que hay varios Antíocos. Cuando estamos mirando nosotros toda la historia, cuando ustedes la estén mirando, recordemos que hay varios Herodes, hay varios Antíocos. Estos son nombres que se le dan a dinastías completas. Dice, pero al tiempo señalado volverá al sur,
mas no será la postrera venida como la primera. Es decir, 2 veces vendrá contra Israel. Ahora, pero la segunda vez no será como la primera, ya vamos a ver por qué. Dice, porque vendrán contra él naves de Quitim, o sea, una intervención romana, que sería el significado. Y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. La primera vez que vemos la aparición de Antíoco, él fue flexible en cuanto a que la Torá de Moisés pudiera ser parte del pueblo de Israel. Él quería helenizar a Israel, pero en la primera vez fue flexible. El primer Antíoco fue flexible con el pacto, pero ahora cuando vuelve, ya viene para ponerle fin al pacto. ¿Cuál es el pacto? Al fin, a la Torá. Nosotros eso lo conocemos por todo el libro de Macabeos. Dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Todo esto es lo que nosotros podemos leer, o lo que yo les animo a que ustedes lean en los 2 libros de los Macabeos. Todo esto que estamos viendo acá, que es de donde viene, de donde se origina la fiesta de Hanukkah. En la fiesta de Hanukkah nosotros sabemos que es una fiesta nacional que está recordando todo este tiempo que había sido anunciado a través de Daniel. Entonces dice acá, dice que se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. Sabemos de qué manera fue puesta una imagen de Zeus en el templo, fueron sacrificados cerdos en el templo. El continuo sacrificio se quitó y dice, y pondrán la abominación desoladora en medio de ellos. Dice, que es como el cumplimiento también del Salmo 79. Si ustedes leen el Salmo 79, van a ver cómo el Eterno le revela a David lo que iba a suceder en este tiempo. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Elohim se esforzará y actuará. Nosotros sabemos por el libro de Macabeos que gran parte del pueblo judío se dio a la violación del pacto, y aún muchos, cuando fueron puestos en medio de Jerusalén, los gimnasios que venían, que era una idea, era una idea que ellos venían a implantar en medio del pueblo. Recordemos que creo que ya lo vimos donde nos dice en el libro que muchos de los que empezaron a ir a esos gimnasios donde entraban desnudos, inclusive trataban de tapar su circuncisión. Gran parte del pueblo judío simplemente se alió a la intervención de Antíoco y se volvieron violadores de la Torá. Ellos estuvieron de acuerdo. Era mejor y más fácil y tenía menos riesgos para su vida unirse a este anticipo como de un antimesías que luchar contra él. Pero dice que por el otro lado, el pueblo que conocía a su Elohim fue los que sí conocían de verdad al Eterno fueron los que se esforzaron y actuaron. Entonces, encontramos, como estamos encontrando hoy también, 2 tipos de creyentes. Digamos que en este tiempo, pues 2 tipos de judíos, porque recordemos que la casa de Israel estaba desaparecida, pero en el día de hoy encontramos 2 tipos de creyentes también. Los que no conocen muy bien al Eterno, y ya desde ahora los estamos viendo apoyando toda la agenda del antimesías. O sea, se dicen ser creyentes, pero aprueban la agenda del antimesías, aprueban que lo de hoy, la homosexualidad, la ideología de género, la corrupción, los robos, y lo vemos defendiendo todas estas personas, exactamente como ocurrió en el tiempo de Antíoco Epífanes. Ustedes recuerden siempre, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol.
Solo aquellos que conocían en realidad al Eterno fueron los que se esforzaron y los que expusieron su vida. Recordemos que Antíoco nos dice la palabra, nos dice Macabeos, que prohibió la lectura de la Torá, prohibió la circuncisión, las fiestas, el Shabbat. Él anhelaba un nuevo orden mundial y una unidad de creencias y de costumbres, la helenización completa del mundo. Es exactamente el mismo proyecto de hoy, la misma historia. Es la prohibición de todo lo que tenga que ver con el Eterno, el nuevo orden mundial, todas las creencias aquí, menos la creencia en la Torah, eso sí. Ahora, procurando, fíjense esta cita que nos dice, procurando la unidad del imperio, Antíoco Epífanes abrogó el privilegio que Antíoco III había concedido en el 198, reconociendo la ley de Moisés. Esto era lo que yo les decía ahora, que la primera vez que vinieron, ellos les permitieron seguir guardando la ley de Moisés como estatuto legal de Israel, como también lo había hecho los reyes de Persia al regreso del destierro. Entonces, nosotros encontramos en la historia, estas son citas de los libros de Josefo también y de los libros de los Macabeos que nos hablan de toda esta historia. La libertad religiosa, digamos que vuelve a tener otra vez la casa de Judá y que encontramos en el tiempo de Yeshua, porque ellos podían reunirse en el templo y ellos podían guardar la Torá, se restableció con Antíoco V. Pero bajo el imperio de Antíoco Epífanes fue absolutamente prohibida. Entonces, cuando estaba prohibida, dice, los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y en despojo. ¿Dónde podemos leer eso? En Primera de Macabeos 9, del 17 y 18. Todo el cumplimiento de esta profecía de Daniel. En su caída serán ayudados de pequeño socorro. ¿Cuál fue ese pequeño socorro? La familia de Matatías y sus 5 hijos que reinaron con sus descendientes durante 130 años. Pero era un pequeño socorro porque era un pequeño grupo que el Eterno utilizó en ese tiempo y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Es decir, no de una manera sincera, sino simplemente por el hecho de poder tener algo algún beneficio en el gobierno. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay. ¿De qué seguimos hablando? De la familia de Matatías, que fueron sacerdotes por largo tiempo hasta el fin de la era asmonea. El fin de la era asmonea le da entrada al rey, a los Herodes. Entonces, por eso les decía, cuando nosotros vemos la historia, podemos ver el cumplimiento de Daniel 11, de Daniel 10 y Daniel 11. ¿Cuál es el rey entonces que entra al final de la era asmonea? Es el rey Herodes. Claro que el nombre pues no lo dice en la profecía de Daniel, dice el rey hará su voluntad. ¿Cuál es el rey? El rey, pues entonces sabemos por el final de los asmoneos que es Herodes, dice que hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Una de las cosas que llaman la atención y que yo los animo a que de pronto busquen información, especialmente en libros de historia, digamos, por lo menos un poco autorizados, porque yo no es que crea tampoco tanto en la historia, pero pongamos los libros de Josefo han sido, digamos que oficialmente aprobados, digámoslo así. Pero algo que yo les recomiendo, busquen la historia de Herodes, la historia del rey. Recordemos que el segundo templo es el templo de Herodes, o sea, y conocer quién era Herodes realmente.
porque eso no está en la escritura hay ciertos datos, pero conocer a través de la historia quién era Herodes, de verdad que a nosotros nos hace replantearnos una cantidad de cosas. Miren lo que vamos a ver aquí, basado en el libro de Daniel. Dice, del Dios de sus padres no hará caso. Esto nosotros siempre lo habíamos visto como que era parte como del antimesías, pero aquí nos está hablando muy claramente de Herodes. Ya vamos a ver por qué. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Lo tengo subrayado porque ya vamos a ver a dónde está el Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. Si ustedes leen la historia de Masada, por ejemplo, que hoy lo visitamos en Israel, pero si ustedes leen toda la historia, para quién fue construida, por qué fue construida por Herodes, ustedes se van a dar cuenta de cómo se cumple la palabra en Daniel. Y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Él dice en el verso 40, ya vamos a ver algunos datos de Herodes, pero al cabo del tiempo, un rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Cuando ya se entra en la historia, podemos ver la victoria de Octavio Augusto en Accio sobre Antonio, Cleopatra, que cumplen con todas estas profecías. Dice que extenderá su mano contra las tierras y no escapará al país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y de Etiopía les seguirán. O sea, los que quedaron bajo la autoridad de Augusto. Pero noticias de Oriente y del Norte lo atemorizarán. O sea, aquí estamos hablando de un rey muy específico, del primer Herodes. Todo esto sucedió, ya lo vamos a ver cómo, pero nos dice el verso 44 y llama la atención, dice que noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Si nosotros seguimos el orden de la historia, desde el fin de los Asmoneos y entran los reinados de los Herodes y podemos llegar hasta Mateo 2, 1, 3, donde encontramos que vienen noticias de Oriente. ¿Quién los traía? Los reyes de Oriente, que le traen la noticia del rey que se va a levantar, el que sabemos por el nacimiento de Yeshua, y esto dice que sale con gran ira para destruir y matar a muchos, que esto llevó a la destrucción de todos los niños. Sabemos toda esa historia en Mateo 2, 1, 3. Dice, plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Herodes tenía dos palacios, tenía un palacio, uno que mandó a construir en Masada y el otro que mandó a construir en el mismo Jerusalén. Por eso dice que uno será en el monte glorioso, porque uno de sus palacios estaba precisamente en el monte del templo. Y el otro fue el de Masada. Dice, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Miremos algo de datos de Herodes que encontramos a través de la historia. Después de ser proclamado rey por Roma, Herodes fue proclamado rey, pero rey en Israel, pero por Roma. Su primer acto fue subir entre Antonio y Octaviano al Capitolio
para ofrecer a Júpiter capitalino el ritual sacrificio de acción de gracias. Para él, el dios romano era como su dios. Esto nos lo dice a nosotros la historia y esto nos lo está confirmando Josefo. O sea, esto es su parte de la historia y es exactamente lo que habíamos leído en Daniel. Él era fíjese, no, el antimesías, que era el cuerno pequeño de Daniel 7, tenía una función política, pero Herodes no se relaciona tanto con política, sino con la profanación del templo y del sacerdocio. Él trató de matar a Jesús asesinando a los bebés. Sus sucesores, los siguientes Herodes mataron a Juan el Bautista. Herodes Antipas asesinó a Santiago, encarceló a Pedro. Herodes Agripa y Herodes Agripa II, que fue el último de la dinastía, envió a Pablo a Roma hasta su muerte. Fíjense que es muy interesante que este primer Herodes aparece antes de Yeshua, un poco antes del nacimiento de Yeshua. Se cumple toda la parte que estaba siendo profetizada Daniel. También se cumple, si nosotros lo vemos en el contexto histórico, con lo que le digo, el anuncio de los sabios que vienen de Oriente, que desencadena esa masacre, y vemos hasta el final de la dinastía de los Herodes, que llega hasta la destrucción misma del templo. En el libro de Josefo nos dice que él ofrecía a Júpiter capitalino sacrificios y reconocía al dios romano como su dios. ¿Quién era Herodes? Herodes era hijo de un idumeo llamado Antípatros y una mujer árabe llamada Kipros. Su judaísmo era nominal, se suponía que era judío, pero su judaísmo era nominal hasta el año 110. ¿Por qué era nominal? Hasta el año 110, el pueblo idumeo era pagano relacionado con Esaú. Y Juan Hircano, de la familia Macabea, judaizó a la fuerza a los idumeos del sur de Judea. Estos son datos que, como les digo, históricos, pero que nos ayudan a entender qué era lo que pasaba con Herodes, porque Herodes es el que viene a reconstruir el segundo templo. Entonces nosotros pensaríamos como que fue una persona aquí que era del mismo pueblo judío, pero él no era judío de sangre, él fue convertido al judaísmo a la fuerza cuando se judaizaron los idumeos del sur de Judea, y fue obligado a circuncidarse. Josefo en las guerras judías relata la crueldad de los idumeos con los israelitas durante la guerra con Roma. Al tiempo que construyó el templo de Jerusalén, este Herodes, en el 19 antes de Yeshua, construyó templos para la diosa Roma, el dios Augusto y otras divinidades en Samaria, Cesarea y Panias, entre otros lugares. O sea, es exacta la descripción de la visión de Daniel. Nombró sacerdotes no levitas. Hemos visto muchas veces cómo el sacerdocio era corrupto y cómo el sumo sacerdote era impuesto por Roma, no era de la familia de Aarón. Ahora, esto nos explica por qué en el segundo templo ni estaba el arca, ni nunca estuvo la presencia del Eterno allí. El mismo Yeshua le decía que la casa de su padre la habían convertido en cueva de ladrones. O sea, había una corrupción tal en el templo que, siguiendo todas las normas de lo que sucedía, digamos, con los leprosos, recordemos que cuando estamos viendo toda la serie de instrucciones de la Torá con respecto a la lepra, tanto la persona, si la lepra da en la persona tenía que ser sacada del campamento. Si la lepra se extendía a la ropa tenía que ser quemada al fuego, pero si la lepra se extendía a la casa misma, la casa tenía que ser destruida.
aquí el templo, el segundo templo, fue un templo tan corrupto que el mismo Yeshua lo advierte, no quedaría piedra sobre piedra. La corte de Herodes era una corte pagana, dice que superando en corrupción e idolatría las cortes orientales. Herodes profanó también la tumba de David. Esta es una toma que ustedes pueden ver allí de Masada. Masada, él mandó a construir el palacio en Masada para poner allí su familia protegida de todo. Ya sabemos después con los años que pasó con la historia de Masada. Y a la mano izquierda, en el lado izquierdo, ustedes pueden ver el final del templo, todos los utensilios del templo, la menorá, todo lo que había, toda la menorá de oro, todo fue llevado por los romanos. ¿Por qué dice que al Dios de las fortalezas? Porque les decía yo que hay algo que es bien curioso con el Dios de las fortalezas. Dice que honrará al Dios de las fortalezas. Dice que un Dios que sus padres no conocieron. Fíjese que no es una coincidencia. Recordemos, fue Roma, ya el que viene, destruye, se lleva todas las cosas. Y después nace en Roma la llamada Iglesia Católica, y la Iglesia Católica pone en Roma como estatua de San Pedro la estatua de Júpiter olímpico o de Júpiter capitolino. O sea que se adoraba en el templo de Júpiter óptimo máximo, el templo de Júpiter capitolino. Esto lo pueden ustedes confirmar fácilmente por el internet. Y la estatua fue alterada para darle como el aspecto del apóstol Pedro. Ustedes saben, es la estatua que está en toda la entrada de la iglesia de San Pedro, la que tiene un pie que parece como una aleta de pescado. Dicen que es por tocarla, pero allí mismo y sin ningún problema dice que esa era la imagen de Júpiter olímpico, hoy adorada como San Pedro. O sea, ¿de dónde viene todo esto? La continuación de todo ese reinado de Herodes que hace como esa mezcla, Herodes que reconstruye el templo, pero que al mismo tiempo lo profana, poniendo inclusive el águila imperial en la entrada del templo. Esto fue un motivo de muchísimo conflicto en el tiempo de Yeshua, el hecho de que él pusiera el águila imperial. La dinastía de Herodes retuvo el favor de Roma y mantuvo la autoridad de Israel hasta la destrucción del templo. O sea, ellos siempre estuvieron en contacto muy, muy profundo con Roma. En el libro de Josefo, que se llama Antigüedades, en el capítulo 15, del 3 al 5, relata que Herodes nombró como sumo sacerdote a su cuñado Aristóbulo, y después, cuando quiso, lo mandó a ejecutar. O sea, de ese calibre era el segundo templo. O sea, el sumo sacerdote no tenía nada que ver, allí no había nada. Por eso uno no ve como había sido ordenado que cuando el sumo sacerdote entrara en el día de Yom Kippur, si no estaba en perfecto arrepentimiento y hubiera hecho todo el ritual ordenado, pues iba a morir. Es que allí ni estaba la presencia del Eterno. Dice, honraba al César, de acuerdo a Josefo, en el libro de Antigüedades, dice que Herodes honraba al César y enviaba costosos presentes a Julio César, Augusto, Antonio y Cleopatra en Egipto. ¿Esto qué nos lleva? Lo que acabamos de leer en Daniel 11. El nombre de Cesarea, por ejemplo, que hoy se puede visitar, el nombre de Cesarea fue un acto de dedicación al César. En el 39 decía, con un dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. ¿Cuál era ese dios ajeno? Los césares romanos, que eran considerados dioses, y todo esto que acabamos de ver con los dioses romanos. Dice, y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. En la parte norte del templo,
Herodes construyó la Torre Antonia en honor a Marco Antonio. O sea, era un tráfico de influencias terrible el que se había establecido allí. Fíjense que por eso Marcos 13:1 dice, saliendo Yeshua del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedra y qué edificios. O sea, era la majestuosidad de eso. Pero Yeshua le dijo, ves esos edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En otras palabras, ese edificio tiene lepra. Ese edificio está lleno de pecado. Por eso no quedó piedra sobre piedra. Ahora, cuando nosotros leemos en Mateo 24 acerca de la abominación desoladora, dice de la que habló Daniel, ¿estamos viendo el cumplimiento? Sí. Ese cumplimiento siempre lo habíamos visto como futuro, no, el cumplimiento fue pasado, el cumplimiento fue en el tiempo, lo mismo que las 70 semanas se cumplieron hasta el tiempo de los apóstoles, toda esta visión se cumplió hasta la destrucción misma del templo por Tito. Historiadores muy antiguos como Eusebio de Cesarea confirma, por ejemplo, que cuando el templo fue profanado por los romanos y empezó la destrucción, cuando entró César en el templo, dicen historiadores como Eusebio de Cesarea que los seguidores de Yeshua huyeron a las montañas como les había sido anunciado. O sea, que los que más se salvaron fueron los que habían seguido la instrucción de Yeshua. Por eso siempre viene la discusión que ustedes lo van a encontrar en diferentes autores. Esas palabras de Yeshua, de cuando vean la abominación desoladora, los que estén en Judea, huyan a los montes. ¿Ese era pasado o eso es futuro? Se entiende por la historia y por la historia que, como les digo, ha sido revelada y está escrita, que ya sucedió, que esa parte ya se cumplió y realmente hubo protección en las montañas. Ahora, entonces aquí sí entramos en el capítulo 12. El capítulo 12, ¿de qué nos habla? De ahora sí, del futuro lejano. El primero era como el futuro cercano. Futuro porque es a partir de Daniel, pero hasta la destrucción del templo. Ahora en el capítulo 12 nos vuelve a hacer un paralelo donde nosotros encontramos elementos de Israel va a quedar sin ninguna protección. Esto donde nosotros lo vemos confirmado en Apocalipsis 12:7. Y nosotros, ¿por qué sabemos que es tiempo futuro y no tiempo pasado como lo que acabamos de ver que se había cumplido? Porque leamos Apocalipsis 12:7. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Elohim día y noche. Este es un evento futuro y Apocalipsis 12 nos habla de la recolección de las dos casas de Israel. Por eso sabemos, dice que va a haber, que viene en el futuro un tiempo de cuando Miguel se ha quitado de guardar a Israel, que hoy todavía lo guarda, cuando sea quitado empezará lo que se llama el tiempo de angustia de Jacob. Ese tiempo dice que un tiempo como nunca antes se ha conocido de angustia, pero dice que en aquel tiempo será libertado el pueblo, los que se hallen escritos en el libro. ¿En cuál libro? En el libro de la vida, que ya desde el Moisés nosotros venimos hablando del libro de la vida y que después nos es anunciado que el libro de la vida entra a ser el libro de la vida del Cordero. En Judas 9, por ejemplo, dice que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, o sea, ya nos habla de varias batallas y vimos ahora en Daniel 10, vimos la batalla también que Miguel vino a ayudar al otro Malak contra los reyes de Persia y de Grecia. O
sea, esas batallas de Miguel defendiendo a Israel las conocemos a través de la misma escritura. Dice entonces que en ese tiempo, cuando Miguel sea levantado y ya sea ese tiempo final, dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiénes son estos que duermen y serán despertados? Estamos hablando de la primera y de la segunda resurrección. Por eso sabemos que esto sí está hablando del tiempo final, no del tiempo que, como les digo, era futuro en el tiempo de Daniel, pero para nosotros pasado. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dice que no está hablando de este tiempo, pero le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Aquí nos da una serie de características del tiempo del fin que nosotros sabemos que es de ahora y no de hace muchos años. Muchos correrán de aquí para allá. La palabra en hebreo apunta mucho más hacia la palabra viajarán, como se moverán de un sitio a otro, de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. El aumento de la ciencia, el aumento de la ciencia y los viajes que se pueden hacer para un lugar y para otro, casi que durante el mismo día, solamente lo estamos viendo en esta época. Digamos que si nosotros retrocedemos nomás hasta el tiempo en que Israel vuelve a ser nación, hasta 1947, nosotros encontramos que aún en ese tiempo no se había visto jamás en la historia un aumento en la ciencia y un aumento en la capacidad y la posibilidad de viajar como la que existe hoy. La ciencia hoy va a una velocidad tan vertiginosa que lo que fue un descubrimiento grande en el año pasado, ya este año está obsoleto, ya ha sido reemplazado por muchas más cosas novedosas. Dice, yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie a uno y otro lado del río. Aquí vuelve Daniel y se sitúa en Babilonia. Y le dijo al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Aquí vuelven y se dirigen a esa aparición de Yeshua. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Estas maravillas es la palabra Pelé, que recuerden que Pelé quiere decir cosas extraordinarias, cosas fuera de lo común, de lo natural. Y miremos acá este texto de Lucas 21-24. Dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Por qué estoy citando esta cita de Lucas 21? Porque les dije ahora que Yeshua advirtió acerca de la abominación desoladora y se cumplió. La pregunta es, ¿se cumplió todo el resto? El mismo Yeshua con respecto a la abominación desoladora dice, recuerda que eso viene de Daniel, de la profecía de Daniel. Pero si nosotros continuamos leyendo, nosotros nos damos cuenta que el mismo Yeshua hizo referencia también a un futuro cercano y a un futuro lejano, porque aquí nos está hablando que después de la destrucción del templo, todo Israel sería llevado cautivo a las naciones. Y solamente en 1947 Israel puede regresar otra vez a su tierra, una tierra que nace en un día. Dice que Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hoy por hoy está hollada, está pisoteada Jerusalén por los gentiles.
Vimos el año pasado hasta desfile gay en Jerusalén. O sea, nosotros sabemos que el cumplimiento de todas estas profecías lo estamos viendo nosotros, así que podemos confirmar que es para este tiempo. Hay algunas personas que dicen que también esto ya se cumplió. Yo creo que no, porque nada de esto se ha cumplido. El tiempo de los gentiles apenas está cumpliendo, porque ya entendemos que los Melos Hagoyim es el tiempo cuando se levantaría la casa de Israel. Dice, entonces habrá esas señales de la luna, las estrellas, del bramido del mar. Eso no ha ocurrido desde la destrucción del templo hasta nuestros días. Esos son eventos futuros. Entonces, espero haber sido clara con esos dos tiempos que nosotros podemos ver. Volvamos a Daniel en el verso 7, 12, 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra, alzó las dos manos al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí nos enfrentamos a un hecho que tiene muchísima, ustedes pueden encontrar muchas posiciones, y es que el tiempos y la mitad de un tiempo, la palabra utilizada en hebreo es la palabra moed. La palabra moed o los moadim, nosotros la tenemos asociada directamente con las fiestas del Eterno. Entonces, que hay muchas versiones que circulando que dice que tiempos y la mitad de un tiempo no se refiere a 3 años y medio, como habíamos pensado inicialmente, sino que se refiere como a una fiesta, a fiestas y a la mitad de una fiesta. Yo les digo, me tomé el tiempo de revisar tantas versiones, tantas cosas, a revisarlo desde el hebreo, a mirarlo con Daniel 7, que utilice las mismas palabras. Y yo definitivamente no puedo estar de acuerdo con que esté haciendo referencia a fiestas y la mitad de una fiesta. Eso no es un tiempo profético, eso no es un tiempo con claridad, y nosotros tenemos que recordar que el Eterno es un Elohim que nos ha dado las cosas con absoluta precisión, con número de días, con número de años, con absolutos detalles. La palabra moed no solamente aplica a las fiestas porque son tiempos establecidos, pero la palabra moed, como les acabo de decir, son tiempos señalados. Los moed son tiempos señalados. Que las fiestas son moadim, sí, pero que la palabra moed siempre tenga que ser fiestas, yo creo que no. Yo creo que entonces hay varias interpretaciones. Uno lo interpretan como 3 ciclos de las fiestas del Eterno y una porción de la cuarta fiesta. Otros dicen que son 2 fiestas, una fiesta, 2 fiestas y la tercera fiesta. Yo creo que eso no corresponde, eso no da ninguna claridad. Y se ha interpretado también como 3 años y medio. Yo estoy más de acuerdo con los 3 años y medio, ya les voy a decir por qué. Yo oí, mas no entendí, dice Daniel. Y le dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Entonces él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Que aquí me faltó una parte que es muy importante. Cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuál es la dispersión del pueblo santo? Las 2 casas de Israel. Fíjense que cuando uno se pone a leer de todos los autores, porque yo leí inclusive, yo tengo un libro de Daniel que es escrito por los llamados sabios del judaísmo. O sea, que es la interpretación desde el judaísmo puro, desde Rashi, desde todo eso. Miren, nunca se habla de la dispersión del pueblo santo, se habla solamente como la casa de Judá. Realmente nosotros hoy entendemos que cuando se acabe la dispersión del pueblo santo es cuando la casa de Judá y la casa de Israel
sean unidas y levantadas. Y es ahí cuando todas las cosas serán cumplidas. Hoy en este tiempo que la casa de Israel se está levantando, nosotros ya podemos afirmar, ahora sí que estamos en el tiempo del cumplimiento final, porque la casa de Israel se está levantando y vamos a ser unidos en un solo palo en la mano del Eterno con la casa de Judá. Así que la dispersión del pueblo santo terminará. Entonces lo que nos está diciendo es que en ese tiempo, cuando la dispersión del pueblo santo termine, es decir, cuando la casa de Israel se empiece a levantar y la casa de Judá haya regresado a Israel, que lo hizo en el año 48, después de casi 2000 años, entonces dice que muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. ¿Por qué serán limpios, emblanquecidos y purificados? Porque nosotros estamos conociendo la Torá, porque nosotros estamos regresando a la obediencia, nosotros estamos siendo purificados, emblanquecidos. Cuando nosotros hoy estamos buscando una absoluta obediencia al Eterno, nosotros sabemos que estamos en ese proceso. Y al mismo tiempo podemos observar lo que sigue a continuación. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Fíjese, hoy el mundo está tan polarizado que así como nosotros estamos regresando a la obediencia de la Torá, aún digamos que con más celo aún que la misma casa de Judá, ahora estamos viendo que desde el lado de los impíos, estamos viendo un tiempo donde hay una maldad tan extraordinaria como nunca antes la habíamos visto. O sea, la maldad de los impíos se ha incrementado hasta un punto donde uno ni pensaba que pudiera escuchar. Nosotros en la vida se nos había ocurrido que podíamos ver manifestaciones de mujeres, por ejemplo, pidiendo que les permitan asesinar a sus hijos. O sea, esas son atrocidades que estamos viendo hoy. O los impíos, y ninguno de los impíos entenderá, ninguno de ellos se da cuenta de que estamos en el tiempo final. Ahora, como les digo, como en el tiempo de los macabeos, muchos se están uniendo a todo este lado de los impíos, aún diciendo ser creyentes en el Elohim de Israel. Dice, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, dice, habrá 1290 días. Aquí no vuelve a hablar de una abominación desoladora. Habíamos dicho, ya en la del tiempo anunciada por Yeshua ya se había cumplido, pero aquí realmente estamos viendo que viene otra abominación desoladora, porque sabemos porque nos está hablando de terminar la dispersión del pueblo santo. Y en el tiempo de Yeshua, la casa de Israel todavía apenas estaba empezando a ser levantada. Hay otra versión que dice, desde el tiempo en que el sacrificio diario sea removido y la abominación sea impuesta, habrá 1290 días. ¿Cuál es el sacrificio diario? La ofrenda continua del cordero en la mañana y en la tarde. Hoy no hay templo, no hay templo. La ofrenda continua se terminó desde la destrucción del templo. Ahora, fíjense una cosa que es muy interesante acá. En las guerras judías, Josefo escribió lo siguiente. Estamos hablando de que desde el tiempo en que el sacrificio diario sea removido hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Fíjense esto tan interesante, por lo menos si le creemos a la historia, como digo yo. En los libros de las guerras judías, Josefo escribió que ese tiempo se cumplió literalmente. ¿Por qué? Dice Josefo, Tito dio la orden a sus soldados para que socavaran los cimientos de la Torre Antonia y abrió un pasadizo para que pasara su ejército en el día 17 de Panemus, así escribe, que es un equivalente al mes hebreo de Tamuz o en el que nosotros conocemos como julio. Y en ese mismo día el sacrificio diario dejó de celebrarse. Esto está escrito en las guerras judías.
Esto ocurrió entonces en el día 17, digamos, de julio, o día 17 de Tamuz. ¿Ustedes se acuerdan del ayuno del mes de Tamuz? Bueno, el primer ataque de las huestes romanas fue, de acuerdo a Josefo, en la guerra judíos, en noviembre del año 66, antes de Yeshua. El primer ataque de las huestes, después de Yeshua, el primer ataque de las huestes romanas, de acuerdo al libro de guerras judías, se hizo en noviembre del año 66 y el sacrificio dejó de celebrarse en el mes de julio del 70. Es decir, que de acuerdo al libro de Josefo, se cumplieron esos 3,5 años. Estos se cumplieron en el pasado. Se volverá a cumplir en el futuro. Eso es lo que nosotros tenemos que simplemente poner como en una interrogación y estar firmes con las señales de los tiempos, porque el verso 12 dice: y bienaventurado el que espere, o bendecido el que espere y llegue a 1335 días. 1335 días son 3 años más 45 días más, o sea, 44 meses y medio. Entonces, el asedio se detuvo después de mes y medio, de acuerdo a Josefo, el 7º día del mes de Lul. Esto lo dice la Guerra Judía 6, de 8, 4 y 5. Entonces, fíjense esto. ¿Qué es lo que les estoy diciendo acá? Que de acuerdo al libro de Josefo de Guerras Judías, este tiempo de los 1290 días y los 1335 días se cumplieron cuando la destrucción del primer templo. Y termina el libro diciendo: y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir la heredad en el fin de los días. Yo les decía, y con esto terminamos, yo les decía lo siguiente. Yo les decía que cuando hablaba de esos 3 años y medio, yo estoy convencida de 2 cosas. La primera, no tiene que ver con las fiestas. Para mí tiene que ver literalmente con 3 años y medio. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos que 3 años y medio es un tiempo señalado por el Eterno. ¿Dónde lo vemos? Por ejemplo, 3 años y medio duró la sequía en tiempo de Eliseo. Y hay muchas situaciones, digamos, de juicio o de eventos especiales que transcurren en 3 años y medio. 3 años y medio es la mitad de 7 y 7 es la base de todo el plan del Eterno. Entonces, 3 años y medio, literalmente, tiempos y medio tiempo, tiene que ver con el plan mismo del Eterno. Y en el futuro, porque esto no ha pasado, encontramos en el libro de Apocalipsis y en el mismo libro de Daniel que el cuerno pequeño persigue a los santos por 3 años y medio, que la mujer es guardada en el desierto por 3 años y medio, y esto no ha ocurrido. La recolección del remanente de Israel, los que guardan la Torá y tienen la fe en Yeshua, que van a ser recogidos y guardados en el desierto por 3 años y medio, esto pues lógicamente no ha ocurrido. La ciudad de Jerusalén hollada por 42 meses, pues ha sido hollada, está siendo hollada, pero sabemos que en el futuro nos dice que por 3 años y medio va a ser absolutamente pisoteada la ciudad. Los 2 testigos que aparecen en Jerusalén van a estar avisándole al mundo, a Israel, van a estar avisando de su pecado a Israel y al mundo. Y los 2 testigos van a permanecer 3 años y medio también. O sea, son tiempos establecidos, son también moed, son una especie de tiempos. La autoridad de la bestia también viene por 3 años y medio. Entonces, 3 años y medio en la mitad digamos, la menorá que tienen los 7 brazos, que es la base para los 7 días de la semana, para las 7 fiestas. Todo está basado en el número 7, que es de perfección. 3 años y medio es la mitad.
y terminamos y nosotros podemos determinar que faltan muchos eventos de 3 años y medio que definitivamente no se cumplieron. Supongamos que el libro de Josefo es cierto y que ya todo esto se cumplió en el pasado. Nosotros tenemos que recordar lo que nos dice Eclesiastés 1:9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Recordemos que también el Eterno nos dijo que Él había escrito el fin desde el principio. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con toda esta información? Si se cumplió en el pasado, Él no descarta el hecho de que se vuelva a cumplir ahora en el presente, porque el Eterno nos dijo que Él nos había escrito el fin desde el principio. Así que aquí caben estas palabras de Yeshua, cuando en Mateo 16:1 dijo: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que mostrara una señal del cielo. Pero él le respondió y les dijo: cuando anochece, decid buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana dicen: hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ustedes saben distinguir el aspecto del cielo, pero no pueden distinguir las señales de los tiempos. Nosotros tenemos que aprender las señales de los tiempos. Nosotros tenemos que aprender las escrituras. Una de las cosas que más ignorancia hay hoy es acerca de las escrituras. La gente quiere aprender de un maestro rápido, que la duración no sean, que sean como videos cortos, le piden a uno siempre. Haga videos bien cortos. ¿Saben por qué? Porque nadie quiere utilizar de manera constructiva el tiempo, aprendiendo las escrituras. Y en todas las escrituras hay profecía, una profecía que se cumple al pie de la letra. Cuando nosotros conocemos, por ejemplo, como hemos estudiado este libro de Daniel a profundidad, si en el futuro nosotros viéramos alguna señal, inmediatamente el mismo Rúa de Santidad nos va a recordar lo que dice la Escritura. Y por otro lado, si alguien viniera a enseñarnos algo contrario a las Escrituras, el mismo Rúa nos recordaría que eso no forma parte del pensamiento de Elohim. Por eso Yeshua decía: ustedes son capaces de reconocer las señales, pero no conocen las señales de los tiempos. No, yo lo que los invito es a lo siguiente: vamos a estudiar las Escrituras. Vamos a sacar tiempo, porque de eso va a depender nuestro futuro inmediato, el de nuestros hijos, el de nuestra familia, el de nuestras congregaciones. Estamos en los últimos tiempos. La dispersión del pueblo santo terminó. La casa de Israel se está levantando. Muy pronto vamos a ser unidos con la casa de Judá en la mano del Eterno. Judá muy pronto va a ser atacado Israel, y Judá va a conocer a Yeshua, toda la casa de Judá o la casa de David en el mismo día. Una vez que Judá reconozca a Yeshua, está listo todo el panorama para que sea recogido el remanente que estará en el desierto por 3 años y medio. Y queremos ser parte de ese remanente que va a ser guardado mientras se cumple el tiempo del antimesías, que es precisamente el tiempo de la bestia, 3 años y medio. Yo espero que de todo este libro que hemos venido estudiando, verso por verso, en contexto, con la historia, investigado a través de la historia, ustedes tienen recursos para confirmar lo que se les ha dado a través de la historia, pero tienen los recursos para estudiar hoy las Escrituras, y espero que a partir de todo esto nosotros tengamos más herramientas para quedarnos y situarnos bajo las alas del Todopoderoso en el tiempo de angustia de Jacob, que yo
pienso que está muy, muy próximo a comenzar. Este es el tiempo. Recordemos que vendrán tiempos en que, dice la palabra, dice Amós que vendrán tiempos en que se buscará la palabra de Elohim y no se podrá hallar. Este es el tiempo de estudiar la palabra. Este es el tiempo de dedicarnos a buscar, porque es nuestra protección y nuestra salvación. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno nos guarde, que podamos seguir estudiando juntos los libros de las Escrituras y comprendiendo todas esas señales de los tiempos. Shalom para todos y muchas bendiciones. Que tengan una buena noche y que tengan el resto de la semana lleno de la presencia y de la bendición del Todopoderoso. Shalom, shalom. Bye. Shalom, hermana Liliana, desde Argentina. Ay, un abrazo a todos. Shalom, shalom, desde Villavicencio. Ay, qué lindo. Desde España. Espero que hubiéramos aprendido aquí con todo esto. Desde España. Liliana, desde España. Shalom. Ay, qué lindo. Imagínense lo que es la ciencia aumentará de todos los países. Shalom, de Costa Rica. Ay, imagínense qué lindo. Imagínense. Estos no son los tiempos finales. Díganme si estos no son los tiempos finales donde la ciencia aumentará. Hay un abrazo para todos. Me emociona tanto saber que de tantos países, de continentes. Ay, qué lindo. Un abrazo y que el Eterno los bendiga. Cualquier pregunta me escriben a lilianahunter@gmail.com. Ahí tienen la información. Hermanas, shalom. Shalom para todos. Muchas bendiciones. Sí, ya la confirmamos entonces. Pastor, un abrazo. Por ahí lo vi ya en la cámara. Bueno, listo. Confirmamos para el próximo lunes. Bueno, muchas bendiciones a todos. Shalom para todos. ¿Qué pasó?